Hasta ahora hemos programado los catálogos simples, nivel académico, carrera, idioma, habilidad. Pero el catálogo de puestos que ya habíamos programado de una manera sencilla, ahora le vamos a agregar cosas que son mucho más complejas, derivadas de la estructura de la base de datos. Y de esta manera agregamos un puesto, le damos un nombre, el salario, los beneficios, los bonos y si requiere o no autorización. Esto ya lo habíamos discutido en los videos anteriores y vamos a ver ahora lo nuevo. Cuando agregamos, se asocia a este puesto con habilidades y requerimientos de idioma. Cuando querramos agregar una habilidad nueva, por ejemplo, administración de redes, con un año de experiencia, lo agregamos y esta se agrega al listado de las habilidades que requiere el puesto y lo agregamos. Y en cuanto a los requerimientos de idioma, por ejemplo, vamos a decir que se requiere del inglés 80% conversacional y agregamos el idioma y queda aquí como la opción. Estas vamos a poderlas eliminar con el botón de borrar y agregar nuevas de acuerdo a las necesidades y a las habilidades que requiera el puesto. Bien, así debe de funcionar nuestro catálogo de puestos en adelante, agregando aquellas cosas que están asociadas, derivadas, repito, de la base de datos. Vamos a analizar la base de datos. El puesto tiene asociado las habilidades. Estas habilidades las teníamos con una estructura diferente en el catálogo creado hasta ahora. Las vamos a modificar de tal manera que solamente tengamos el ID de habilidad y la descripción. Y tenemos una tabla intermedia, puesto has habilidad, que nos permite ligar al puesto con n habilidades y esta habilidad con n puestos. Como una relación directa n a n no es válida, no es posible en una base de datos estructurada, entonces requerimos agregar una tabla intermedia que nos permita tener esa relación n a n. Entonces, en la tabla de puesto has habilidad tenemos el ID de puesto para poder relacionarnos con la tabla de puestos, el ID de habilidad para relacionarnos con la tabla de habilidades y un campo descriptivo de experiencia. La llave primaria de esta tabla de la base de datos está compuesta por el ID del puesto y el ID de habilidad. Esto es una llave compuesta. Y la llave primaria de nuestro puesto, pues ya habíamos dicho que es ID puesto y la de habilidad es el ID habilidad. De la misma manera tenemos asociados idiomas que se requieren para el puesto. También tenemos una relación N a N entre idiomas y puestos, de tal manera que un idioma está relacionado con N puestos y un puesto puede relacionarse con N idiomas. Como una relación directa no es válida en una base de datos estructurada, necesitamos crear una tabla intermedia que nos permita realizar esta función. De esta manera tenemos la tabla puesto has idioma que tiene los campos ID de puestos para relacionarme con la tabla de puestos, ID idioma para relacionarme con la tabla de idiomas y un campo descriptivo de nivel de tipo varchar. De la misma manera que en puesto has habilidad, puesto has idioma tiene una llave doble que está compuesta por el ID del puesto y por el ID del idioma. Bien, ahora vamos a analizar cómo funcionan estas nuevas características. Vamos a comenzar por la opción de agregar. Cuando agregamos, tenemos las mismas opciones que ya habíamos visto en nuestro
primer análisis, en el análisis previo, donde capturamos descripción, salario, beneficios, bonos y si requiere o no requiere autorización. Y finalmente agregamos. ¿Dónde tenemos esto programado? Bien, comencemos por el HTML AG puesto, que es donde vamos a llamar a la función de agregar los registros. Y es el mismo código que ya habíamos visto, los mismos elementos, los campos de texto, los radio buttons, etc. Y la misma llamada a la función que se llama agrega puesto. En agrega puesto, volvemos a revisarlo. Tenemos la pregunta de que si estamos utilizando método post. En caso de que sea el método post, entonces recuperamos la descripción, el salario, los beneficios, los bonos que están en los campos del formulario y los asignamos a variables auxiliares de trabajo. Y luego vamos a insertar, como lo habíamos hecho ya, vamos a insertar el registro en la tabla de puestos y recuperamos después estos mismos datos para podérselos enviar al formulario nuevamente. Y vamos a también hacer otra segunda consulta. Y esta consulta es diferente a las que hemos hecho hasta ahora porque el form vamos a recuperar la información de 3 tablas diferentes, de la tabla de puesto, de la de habilidad y de la de puesto habilidad. Esto ya lo habíamos visto en el análisis de la base de datos. Tenemos puesto, tenemos habilidad y habilidad. ¿Por qué? Porque queremos recuperar los registros de las habilidades que se requieren en el puesto y para ello necesitamos, aquí tenemos solamente en los IDs, pero el ID no le dice nada a nuestro usuario. Entonces necesitamos recuperar a través del ID la descripción del puesto y a través del ID la descripción de la habilidad. De esta manera vamos a utilizar las 3 tablas que están relacionadas: puesto, habilidad y puesto habilidad. Tenemos aquí el select, donde A ID puesto se refiere al ID puesto que está en la tabla cuyo alias es A, que en este caso es el puesto. Tenemos de la tabla que tiene alias B, que es habilidad, vamos a recuperar el ID de la habilidad, la descripción, y de la tabla cuyo alias es el C, vamos a recuperar el ID de puesto, el ID de habilidad y el ID de experiencia. Para poder hacer esta consulta, donde utilizamos 3 tablas, tenemos que relacionarlas y los vamos a relacionar a través de la cláusula where. Y en esta cláusula where vamos a colocar las condiciones con las cuales se ligan dichas tablas. De aquí podemos ver que el ID de puesto es el que nos liga con puesto y el ID de habilidad es el que nos va a ligar con habilidad. Siempre vamos a colocar la tabla maestra del lado derecho y la tabla esclava del lado izquierdo. En este caso, tenemos 2 o 3 registros en la tabla de puesto habilidad y uno solo en la tabla de puestos y uno solo en la tabla de habilidades. Por ello, la que tiene más registros será la tabla maestra. Y de esta manera tenemos que la primera condición del where es A.id puesto igual a C.id puesto. Es decir, el ID de puesto que está en la tabla de puestos va a ser igual al ID de puestos que está en la tabla de puesto habilidad. Y con la condición AND vamos a recuperar la forma de ligar las tablas de habilidad y puesto habilidad. De esta manera, B.id habilidad va a ser igual a C.id habilidad.
Esto es, el ID de habilidad que está en la tabla de habilidades va a ser igual al ID de habilidad que está en la tabla de puesto has habilidad. Y finalmente vamos a seleccionar aquellos registros cuyo ID de puesto es igual al máximo que se encuentra en la tabla de puestos, es decir, al último que acabamos de agregar. Entonces tenemos aquí que C de ID de puesto va a ser igual a select max ID de puesto. Esto es, voy a encontrar con este select que está aquí, encuentro el máximo ID de puesto que está en la tabla de puestos, que por supuesto es el último que acabamos de agregar con la sentencia insert anterior. Bien, de esta manera recuperamos todos aquellos registros que estén ahí presentes y lo vamos a asignar a una variable que se llama datos1. Luego, de la misma manera, vamos a recuperar todos los registros que se encuentren ligados en la tabla de puesto has idioma, es decir, todos aquellos registros que me permitan relacionar a la tabla de puestos con los idiomas. Aquí nuevamente tenemos esta tabla intermedia que es la que nos va a permitir ligarnos. Y de esta manera, aquí vamos a tener en nuestro form, vamos a tener las tres tablas, puesto, idioma y puesto has idioma. Vamos a hacer nuevamente el select del ID de puesto, del B idioma, B ID idioma, el B lenguaje, que es la descripción del lenguaje, y el C ID de puesto y de idioma y el nivel que tenemos registrados en la tabla de puesto has idioma. Nuevamente nuestro where, la esclava del lado izquierdo y la maestra del lado derecho. De esta manera, el ID de puesto que se encuentra en la tabla de puestos va a ser igual al ID de puesto que se encuentra en la tabla de puesto has idioma. Y para hacer la segunda relación, el B ID idioma igual a C ID idioma, es decir, el ID del idioma que se encuentra en la tabla de idiomas va a ser igual al ID de idiomas que se encuentra en la tabla de puesto has idioma. Y finalmente seleccionamos todos aquellos cuyo ID de puesto sea igual al máximo, es decir, al que acabamos de agregar. Y el resultado de este query lo vamos a guardar en una variable que se llama datos2. Luego, aquí tenemos otro query, cursor.ejecute, select ID habilidad, descripción, formabilidad, order by descripción. Este va a ser importante porque nos va a servir para llenar el objeto del combo, el combo de la lista desplegable, donde se muestran las habilidades para seleccionar una u otra y asignárselas a nuestro puesto. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llama datos3. Y luego, de la misma manera, vamos a hacer una consulta sobre la tabla de idiomas. Y esta nos va a servir para llenar la lista desplegable que nos va a permitir seleccionar y agregar nuevos idiomas a nuestro puesto. Y esta la vamos a asignar a una variable que se llama datos4. Y en nuestro return, en el render template, vamos a llamar, en lugar de regresar a la tabla de puestos que ya están asignados, vamos a abrir la de edición de puestos, edipuesto.html. Esto es importante porque nos va a permitir mostrar al usuario lo que ya habíamos capturado, más las opciones para que el usuario pueda agregar las habilidades o los idiomas que requiere el puesto. Y le vamos a, después de llamar a edipuesto.html, pues vamos a decirle
que vamos a utilizar los datos para el puesto con lo que ya hemos capturado, con datos, que es la que tenemos acá, derivada de esta consulta. Vamos a utilizar otra variable que es PueApps, que es de datos 1, que nos regresa las habilidades que ya tiene el puesto. PueIts, que nos va a enviar el resultado del query sobre los idiomas que ya tienes asignados el puesto. Apps, que nos va a asignar las habilidades, nos va a enviar las habilidades para la lista desplegable, e idiomas, que nos va a enviar los idiomas para la lista desplegable. Edipuesto.html es la página que nos va a permitir hacer las modificaciones sobre la tabla de puestos. La primera parte, esta ya la habíamos analizado, es donde asignamos los valores que vienen en el parámetro de puestos, que no es otra cosa más que los datos del puesto. Y aquí lo vamos asignando a los campos del formulario inicial. Aquí hacemos el if para la asignación del checked al radio button, que corresponde para si se debe autorizar o no el puesto. Y aquí en esta parte ya terminamos con ese formulario que ya teníamos hecho. Vamos a agregar a partir de aquí lo que tiene que ver con las habilidades asociadas. Y vamos aquí a tener un panel para tener agrupado esto. Y vamos a tener aquí nuestro formulario. Este formulario lo tenemos como un form inline, que es un formulario de los que se encuentran en Bootstrap, para tener todos los campos y todas las etiquetas en una misma línea, incluido el botón de la acción. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver, aquí tenemos, este es un formulario y todos los campos y elementos del formulario los tenemos en una sola línea. Tenemos nuestra etiqueta, tenemos la lista desplegable, la etiqueta, el campo de texto y el botón de la acción. Todo esto se encuentra en un formulario en una sola línea, que es lo que tenemos aquí. Luego, aquí tenemos un campo de tipo hidden, un campo de tipo escondido, que lo que va a hacer es guardarnos el ID del puesto que viene en esta variable que está aquí. ¿Sí? Y no lo queremos ver, no nos interesa verlo en nuestra pantalla, pero nos va a servir para las acciones que vamos a realizar cuando hagamos la acción de agrega app-app-PTO, que es agregar las habilidades del puesto. Este va a ser un campo muy importante. E insisto, es de tipo hidden, o sea, escondido. Luego tenemos la etiqueta y luego tenemos el select. El select es nuestra lista desplegable. No conocemos de manera anticipada los elementos que tenga la tabla de habilidades, por lo tanto tenemos que ir extrayendo esos campos y agregándolos en nuestro select, en nuestra lista desplegable. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí agregamos una opción, que es la primera que se nos muestra, que es la que dice choose o selecciona. Y luego con un ciclo for, ¿sí?, que no forma parte de HTML. Recuerden, el HTML no tiene estructuras de control. Y por lo tanto tenemos que hacer una llamada con la llave y el signo de porcentaje, una llamada a un código de Python y Flask. Y aquí tenemos un for app in apps, donde apps, ¿quién es apps? Apps es el parámetro que enviamos donde teníamos el resultado del select que hicimos sobre la tabla de habilidades. De tal manera que vamos a hacer un for y vamos a ir agregando
opciones o elementos al select, y a este le vamos a asignar como valor el ID que tiene el habilidad. Por eso es app.0. App.0 porque lo primero que buscamos en nuestra tabla es el ID de habilidad. Ese es lo que buscamos primero. ¿Sí? Entonces está en la primera posición. Recuerden que la primera posición es la posición 0. Y luego vamos a desplegar. Esto es lo que este es el valor que tiene la opción. Y esto es lo que se despliega en el objeto. En el objeto desplegamos la descripción de la habilidad, no el ID. Entonces, el segundo elemento que tenemos aquí en nuestro select es la descripción. Por lo tanto, aquí tiene app.1. Y cerramos nuestro for. Este ciclo for va a ir agregando todos los elementos que tenga nuestra tabla de habilidades. Cerramos el select y luego ponemos la etiqueta para pedir la experiencia y el campo de tipo texto para capturar dicha experiencia. Y tenemos un botón, si se fijan aquí tenemos un botón diferente, no es el mismo que el primer formulario. Aquí tenemos 1, 2, 3 botones para un formulario, 2 formularios y 3 formularios. Tenemos uno para lo que es propiamente el puesto, otro para las habilidades asociadas a dicho puesto y otro para los idiomas asociados al puesto. Tenemos entonces 3 formularios. Ese es el segundo formulario y aquí lo que vamos a hacer es la acción de agregar habilidades al puesto. Vamos a ir a ver este código. El procedimiento agrega app-pto. Lo que hace es agregar un registro en la tabla de puesto has habilidad y de esa manera vamos a ir agregando las habilidades que están asociadas a un puesto determinado. Primero hacemos la pregunta de si el método es post. Aquí vamos a recuperar la información capturada en el formulario y aquí tenemos PTO. PTO es el campo que habíamos dicho que era un campo escondido. Es un campo que nos va a permitir tener el ID del puesto. Entonces, este campo escondido lo vamos a tomar en la variable AUXPTO. AUXApp, la auxiliar de habilidades, lo vamos a tomar del select. Lo vamos a tomar del select hábil, donde tenemos la selección de la habilidad que está en el catálogo. Y luego el campo exp lo vamos a tener en aux-exp. Y este es el que nos va a permitir almacenar la experiencia que se solicita en la habilidad determinada. Aquí tenemos nuestra conexión a base de datos, nuestro cursor. Y aquí vamos a tener insert into puesto has habilidad, el ID del puesto, ID habilidad y la experiencia. Esto hacemos el agregado. Aquí vamos a tener nuevamente nuestra consulta para los datos del puesto. Lo tenemos en datos, en la variable de datos. Luego aquí seleccionamos los registros que estén ya en la tabla de puesto has habilidad, incluido el que acabamos de agregar, y lo guardamos en la variable datos 1. Aquí regresamos los que estén en el puesto has idioma. Ya habíamos hecho el análisis de esto. Lo tenemos en datos 2. Aquí seleccionamos nuevamente para el catálogo de habilidades y lo tenemos en datos 3. Y aquí hacemos la selección de los idiomas y lo tenemos en datos 4. Y aquí hacemos nuevamente la llamada a edit-habilidad, es decir, vamos a regresar al HTML que nos llamó en principio, pero habiendo hecho la actualización de la información, de tal manera que cuando regresa aquí, regresa y actualiza
actualiza lo que ya hemos agregado. Esto es así. Yo selecciono, por ejemplo, mantenimiento de equipo de cómputo, digo que le requiero 10 años en ese y le doy clic a agregabilidad. Me voy a ejecutar el código Python, inserto el registro en la tabla puesto habilidad, vuelvo a buscar la información y vuelvo a crear nuevamente la página ya con los datos actualizados. Ahora, esto es en cuanto a el catálogo de habilidades. Lo mismo hacemos con los idiomas. Y aquí tenemos nuevamente nuestro panel. Vamos a tener nuestro formulario online, porque queremos que todo esté en una sola línea. Y luego aquí ponemos un grupo de caracteres en blanco. Aquí tenemos nuestro campo escondido también, que en este caso se va a llamar PTOI y que va a tener nuevamente el ID del puesto. Nuestra etiqueta, vamos a tener nuestro select. Nuevamente aquí vamos a hacer un ciclo for sobre los idiomas que se nos enviaron como parámetros aquí. Y vamos a ir creando las options, los elementos de nuestra lista desplegable. Aquí tenemos nuevamente el valor, va a ser el ID del idioma y vamos a desplegar la descripción del idioma. Es este, chino mandarín y aquí. ¿Sí? Aquí tenemos lo que agregamos. ¿Sí? Y luego vamos a tener aquí nuestra etiqueta para el nivel y vamos a solicitar cuál es el nivel que queremos y ahí vamos a irnos a ejecutar un procedimiento que se llama agrega idio-pto. Este procedimiento, por supuesto, lo vamos a tener aquí en nuestro Python y aquí nuevamente agrega idio-pto, agrega un registro en la tabla puesto idioma y preguntamos por el método post, recuperamos nuestros elementos del formulario, PTOI, dijimos que era el campo escondido, el ID del idioma y el nivel requerido para el idioma. Creamos nuestra conexión, creamos nuestro cursor, aquí insertamos en la tabla puesto idioma, hacemos el commit y esto es exactamente lo mismo, volvemos a recuperar todos los elementos para volver a crear nuestra pantalla en la página edi-puesto.html. Volvemos a generar todo esto y regresamos a edi-puesto, que es lo que tenemos aquí. Ahora, no solamente podemos agregar habilidades o idiomas asociados a un puesto, sino también los podemos eliminar de esta manera. Vamos a ver el código. En esta parte del código estamos creando la tabla donde mostramos las habilidades que ya están asociadas a este puesto, esta tabla que está aquí. Esto está fuera del formulario, de este formulario. Aquí creamos esta tabla. Aquí termina el formulario. Luego del formulario, donde capturamos las habilidades, etcétera, vamos a tener esta parte donde estamos creando nuestra tabla. Y aquí tenemos entonces una tabla donde vamos a tener que está al 80% para que no ocupe toda la pantalla. Y aquí vamos a crear nuestros encabezados de las tablas, donde tenemos el encabezado habilidad, el encabezado de experiencia, y en negro el de la columna que se refiere a la acción que podemos llevar a cabo, que en este caso es la de borrar.
Aquí tenemos este encabezado, no se ve porque está completamente negro. Y luego vamos a ir creando con este for, vamos a ir creando con, con lo que está en PueApps, donde PueApps es lo que se nos manda en lo que se nos manda en esta variable, que es producto del SQL, donde recuperamos los registros que están en la tabla de puesto has habilidad. Y aquí vamos a ir recorriendo ese resultado de la consulta. Y vamos a ir mostrando puesto 2, donde en puesto 2 lo que tengo, aquí tengo el 0, 1 y 2. Es decir, ahí voy a tener la descripción de la habilidad que se está solicitando. Aquí estoy puesto 2 y puesto 5. Entonces aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a poner la experiencia que se está requiriendo aquí. Y luego tengo una liga, que es la que se muestra aquí como la opción de borrar. Y esta me va a llevar a un procedimiento que se llama BO-app-PTO. Aquí hay que notar de manera muy especial que yo les voy a enviar dos parámetros a ese procedimiento. Le voy a mandar el ID del puesto y el ID de la habilidad. Recuerden que ahí tenemos una llave doble. Entonces tengo que enviar los dos elementos de la llave, tanto el ID del puesto como el ID de la habilidad. Ya habíamos dicho que el puesto punto cero tiene el ID del puesto y el número 4 debería tener el de la habilidad. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el ID de la habilidad. Y esto es lo que vamos a mandar como parámetros cuando eliminemos el registro. Vamos a buscar el procedimiento que se llama BO-app-PTO. Nos vamos aquí. Aquí tenemos BO-app-PTO. Aquí tenemos definido que tenemos dos parámetros de entrada y también en la definición del procedimiento. Aquí creamos la conexión, creamos el cursor, ejecutamos el delete sobre la tabla puesto has habilidad, donde el ID del puesto es igual a lo que nos mandaron como IDP, el primer parámetro, y el ID de habilidad es el que nos mandaron con IDH, que es el segundo parámetro. Aquí tenemos una condición doble, porque la llave es doble, el ID del puesto y el ID de la habilidad. Hacemos el commit para ejecutar la acción anterior y el resto es algo que ya he explicado, que es la recuperación de los datos tanto del puesto has habilidad, del puesto has idioma, de las habilidades y de los idiomas para volver a generar nuestra página en edipuesto.html. Aunque es lo mismo, sí debemos de notar que aquí la forma en la que hacemos el where depende de la variable que tengamos como parámetro. Aquí tenemos IDP, que es esta de acá, y en las otras, por ejemplo, en donde tenemos a la agrega, aquí no tenemos parámetros, pero sí recuperamos el número de puesto con el AUXPTO. Y entonces aquí usamos AUXPTO porque esa es la forma que tenemos para recuperar el identificador del puesto, el ID del puesto, pero aquí no tenemos eso, tenemos un parámetro, no la recuperación del formulario. Entonces tenemos que tener cuidado en esta parte. De manera similar a como lo hicimos con las habilidades asociadas al puesto,
También en los idiomas asociados al puesto vamos a poder eliminar alguno de los registros de esta manera. Y bueno, vamos a ver el código. Aquí vamos a crear una tabla luego del formulario donde capturábamos lo que tiene que ver con el idioma. Fuera del formulario vamos a crear también una tabla que va a contener los registros que ya están asociados de los idiomas ya asociados a nuestro puesto. Vamos a tener un for donde vamos a recorrer lo que nos mandaron en pue-idis, donde pue-idis, que es lo que tenemos aquí como parámetro, recuerden que es el resultado de un query donde hacemos una búsqueda sobre la tabla de puesto has idioma. Ya lo habíamos explicado y bueno, hacemos el recorrido y mostramos aquí el campo número 2 y el campo número 2 de esta búsqueda es el ID de puesto es el 0, el ID del idioma es el 1 y el lenguaje es el número 2, la descripción del lenguaje. Entonces aquí vamos a desplegar la descripción del lenguaje y aquí vamos a poner el campo número 5 y el campo número 5 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que capturamos en el campo nivel, que es el nivel requerido del lenguaje. Entonces aquí desplegamos el lenguaje solicitado y el nivel solicitado. Y luego aquí vamos a poner la liga que es esta que está aquí, y que nos va a llevar a bo-idi-pto, y ese también requiere de dos parámetros, uno para el ID del puesto y otro para el ID del idioma. También es una llave doble, recordemos que esa es la estructura de esta tabla también, de la tabla puesto has idioma. Bueno, nos vamos a bo-id-pto. Nuevamente aquí tenemos nuestros dos parámetros, los mismos que tenemos aquí en la ruta. Creamos la conexión, el cursor, ejecutamos el cursor donde tenemos un delete sobre la tabla puesto has idioma, where id puesto igual al parámetro que ya mandamos como idp, este de aquí, and id idioma es igual al segundo parámetro que mandamos como IDE, que es este que está acá. Recordemos que esta también es una tabla que requiere de una llave doble. Necesitamos de dos elementos para identificar de manera única un registro en la tabla. Y luego ejecutamos con el commit y nuevamente aquí todo lo que tiene que ver con la recuperación de información. Igual que en el caso del borrado sobre las habilidades asociadas al puesto, aquí vamos a utilizar IDP como el parámetro para la búsqueda de nuestras tablas. Y bueno, hasta ahí terminaría la explicación de este proyecto, de esta parte del proyecto. Es muy importante que todos, absolutamente todos, independientemente de que les haya correspondido este catálogo o no, analicen de manera muy concienzuda este video, porque todas las tablas y todos los catálogos que vamos a afectar hacia adelante tienen más o menos la misma estructura. Bien, jóvenes, suerte. Les voy a compartir en el Drive el código o parte del código de lo que necesitan aquí y el script para que creen la base de datos con las modificaciones que se comentan en este video.